Hola a todos, bienvenidos a este taller IFRS. Les comento, mi nombre es Benjamín Guzmán, soy el consultor IFRS en la compañía y la idea es en este momento dar comienzo a este taller, el cual en este caso se va a tratar o va a hablar respecto a la NIC 8, que habla de políticas contables. Cambio en estas políticas contables, vamos a hablar un poco de las estimaciones, pero más que de las estimaciones, de cómo se hace un cambio en las estimaciones contables. Y por último, vamos a hablar de qué se debe hacer cuando existe un error contable. También vamos a aprovechar un poco eh, de hablar del tratamiento de los hechos posteriores, ya que en general tiene mucha relación con el tratamiento de errores que podrían afectar los estados financieros. Entonces, vamos a mostrar la presentación. Eh, Vamos a hablar, como dije yo entonces, de la NIC 8. Esto es para IFRS Full. Al final de esta presentación también vamos a hablar, vamos a aprovechar de hablar también respecto de la NIC 10, como dije. Y vamos a hacer una comparación de esta norma, esta NIC 8 o esta NIC 10, con lo que dice, eh, con lo que se menciona directamente en NIF para PYME con sus secciones correspondientes. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar. Ok. Esta norma, tal como comenté antes, y se menciona directamente que se debería aplicar de un principio en la selección de las políticas contables. En qué, o desde ya digo, las políticas contables las dice cada norma, por ejemplo. A modo de ejemplo, no sé, la NIC 16 da dos opciones de medición posterior para sus activos, ¿ya? Que serían las propiedades, planta y equipo. Y una opción sería el método del costo y la otra el método de regulación. La selección que yo haga, esa parte será elegir entre una u otra política contable permitida por esa NIC 16. Y esta norma me dirá de qué forma yo debo hacer esa selección entre las distintas opciones que me dan las otras normas. También, obviamente, como dije antes, me va a explicar cómo debo contabilizar si yo realizo un cambio en alguna política contable. Desde ya les adelanto también que esos cambios en las políticas contables no deberían ocurrir en general. Por eso también tiene que haber una contabilización específica en caso de que ocurra un cambio en una política contable. Me va a explicar también los cambios de las estimaciones, cambios que en general son más comunes, ¿ya? Y esta norma me va a explicar cómo debo tratar esos cambios en estimaciones contables y finalmente me va a explicar cómo debo tratar o corregir errores que vienen de periodos anteriores. ¿Por qué de periodos anteriores? Porque si son del periodo, simplemente lo ajusto en el periodo en el que ocurrió, ¿ya? Y no debería tener ningún efecto contable. Entonces, solo errores de periodos anteriores que no haya visualizado, que podrían venir arrastrándose, etcétera. Entonces, como tal, ya vimos cuándo se debe ocupar y por lo mismo el objetivo es entregar los criterios para hacer las cosas mencionadas en su objetivo. ¿Ya? Eh, Obviamente vamos a ver los distintos criterios que existen, pero la idea es siempre que esta norma con su objetivo y los tratamientos que va a tratar, sus prescripciones en criterios contables, etcétera, siempre tiene la intención de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros. Esto es parte del marco conceptual, ¿no? Para que un estado financiero sea útil tiene que ser relevante y dentro de eso tiene que presentar información fiable. Entonces la idea de hacer estas correcciones de errores o modificar las políticas contables, hacer tratamiento en las estimaciones contables, es que los estados financieros, aún con esos errores o con esos cambios en las políticas contables, sigan siendo relevantes y fiables, ¿ya? Y sigan siendo comparables también
con estados financieros ya sea de periodos anteriores o con los elaborados por otras entidades, que yo aún pueda seguir utilizando la información de ese estado financiero, ya, incluyendo información para ser comparable. Ok, entonces, partamos desde ya con las políticas contables. ¿Qué es una política contable? La norma define política contable como un principio, una base o un acuerdo, regla, incluso procedimiento específico, el cual yo he adoptado en la elaboración y presentación de los estados financieros. Cuando digo yo he adoptado, hablo de una entidad, ¿ya? Entonces, el cual una entidad ha adoptado en la elaboración y presentación de sus estados financieros. Pero no es que yo invente las políticas contables, vuelvo a retirar, sino que yo las tomo de las otras normas. De repente, si no hay algún procedimiento específico, podría ahí eh, jugar un poco más con la creatividad, pero no es así tampoco. Tiene que tener un proceso. Lo principal es que las normas me dan un set de distintos procedimientos que yo podría utilizar o distintas políticas directamente, y yo en base a las normas tendría que ir eligiendo las políticas contables que voy a utilizar en mis estados financieros. Pero tampoco, como dije antes, se dictan cada NIF, ¿ya? Y en caso de que no exista un tema mencionado en alguna NIF, un hecho, una transacción, ¿ya? En caso que no se dicte nada en las NIF respecto a cómo hacer el tratamiento contable requerido, o la información a revelar respecto a un hecho contable, eh, la gerencia es quien debe tomar la decisión, pero en base a la utilización de un juicio. Un juicio que va a tener bases. Bases como, primero ir a otras NIF. Quizá otra norma habla de activos similares, pasivos similares o hechos contables similares. Los, y yo por lo mismo debería basarme en esa norma, en esa NIF o esa NIC, para tratar temas similares y relacionados, siempre, como digo yo, que no esté hablado en una normativa específica. En caso de que ninguna NIF trate temas similares y relacionados al hecho contable, la gerencia tendría que utilizar un juicio nuevamente, pero basado en otros temas, como el marco conceptual. El marco conceptual da y explica cómo se debe, cuándo y cómo se debe reconocer un activo, un pasivo, un ingreso y un gasto. Y junto a eso me dice directamente cómo medir o ciertas opciones de medición que existen para los mismos elementos. Si, hablando de activos, pasivos, gasto e ingreso en modo genérico, sin una normativa específica, ¿no? Les recuerdo que el marco conceptual como tal no es una norma, sino que las normas supuestamente tienen como base el marco conceptual cuando son creadas. Pero aún así, esta misma Nicocho me dice que yo debería, para utilizar el juicio, basarme en caso de que no haya ninguna NIF que trate temas similares, basarme en este marco conceptual, de hecho, en los criterios de medición, definiciones y los criterios de reconocimiento que existen en este marco conceptual. En caso, solo en caso de que no exista una NIFA que aplique a una transacción, hecho o condición. Y si bien no está mencionado acá, la norma igual me da una opción más para la utilización del juicio en caso de que el marco conceptual no nos haya ayudado en definir mi política contable. Y en ese caso, la norma me habla de otras normas similares. Por ejemplo, se habla mucho de US GAAP, que trata de ser muy similar a lo que son las IFRS. Estas US GAAP son las normas de Estados Unidos, ¿no? Y yo podría, en caso de que no me sirva ninguna norma similar, que trate temas similares, o el marco conceptual, yo podría ir a normativas específicas de, de algunas jurisdicciones, como digo yo, como US GAAP. A ver si trata este tema o hecho que no está tratado en las IFRS NIF. Perfecto. Entonces, si yo debería, como digo, de repente pueden haber varias políticas contables, ¿no? Y yo debería seleccionar y aplicar las políticas contables seleccionadas. Vamos a ver por qué digo seleccionadas y no simplemente elegidas.
¿ya? Las debería aplicar de manera uniforme, o sea, no deberían cambiar periodo a periodo por simple decisión. Los eventos similares y condiciones similares deberían ser tratados en base a las mismas políticas en general, ¿ya? Vamos a ver que las normas no me dicen necesariamente que yo debo elegir la mejor política contable. No es así, pero sí lo dice este Anicocho. Me dice entonces que primero las voy a aplicar periodo a periodo de manera uniforme y de manera uniforme también a transacciones y condiciones similares, pero eh, a veces puede ser que una norma pueda permitir otra cosa, ¿ya? En especial les recuerdo las normas, la idea es que no choquen entre sí, esto es la idea de esta Nicocho es decirme cómo seleccionar mis políticas contables. La idea es que sean uniformes, aún no he dicho cómo elegirlas, pero tampoco es que me dé una gran explicación. Lo importante es que las aplique de manera uniforme, a menos que una norma, una NIF, requiera o me permita realizar otra cosa. Entonces, ¿qué debería hacer yo para elegir mis políticas contables? La idea es que las políticas contables que yo voy a seleccionar sean sí o sí l- lo que explique de mejor manera el hecho contable ocurrido. Por lo mismo, estas se deberían aplicar de manera uniforme y no deberían cambiar, porque yo estoy entendiendo que esa elección de política contable que estoy realizando da mayor utilidad a los estados financieros. Pero ¿qué es lo que pasa? Como digo, estas no deberían cambiar, pero podrían cambiar cuando sea requerido por una norma. A modo de ejemplo, el año, el 1 de enero del 2019 entró en aplicación una nueva NIF que era la NIF 16, ¿ya? Eso fue el año pasado. Entonces, esta nueva NIF ya no permitía ciertas políticas contables que estaban mencionadas en la norma que se derogaba, que era la NIF 17, y se tenía que aplicar una nueva política contable por una nueva norma que se llama NIF 16. Y esto es en arrendamientos, no me puedo entrar en los cambios que hubo, pero obviamente por este cambio normativo hubo que aplicar nuevas políticas contables y hubo que cambiar las anteriores. Y esto fue requerido por una norma, ¿ya? Entonces, en ese caso se podrían cambiar las políticas contables. Y hay otra opción, pero esta es bastante difícil de utilizar. La otra opción para cambiar una política contable es demostrar que esta política contable, este cambio, lleva a suministrar información más fiable y más relevante de los estados financieros. Entonces, si yo logro demostrar que por este cambio en una política contable lleva a suministrar información más fiable y más relevante, en ese caso yo podría utilizar esta opción de cambiar la política contable, pero, pero esto es, como dije antes, es muy difícil de demostrar porque se entiende que yo en la primera elección de mis políticas contables ya seleccioné las políticas contables que llevaban a que la información sea más fiable y más relevante. Perfecto. Entonces, si yo, la idea y mi juicio decía que las políticas contables que yo elegí presentaban información fiable e irrelevante, y luego hago un cambio sobre esto, o una norma requiere que yo haga un cambio en las políticas contables, en ese caso la aplicación de cómo hacer este cambio en una política contable en los estados financieros se llama aplicación retroactiva, ¿ya? Lo que quiere decir que yo voy a aplicar esta nueva norma contable que he seleccionado porque lleva a suministrar información más fiable y más relevante, o esta nueva política contable que es requerida por una norma, a todas las transacciones, otros sucesos y condiciones como si ésta se hubiera aplicado siempre. Lo que quiere decir que yo debería ajustar los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente, como si la nueva política se hubiera estado aplicando siempre. Vamos a explicar esto, pero en estricto rigor tengo que cambiar mis estados financieros, disculpen, por lo menos hasta
el saldo inicial del periodo anterior que voy a mostrar. Eso quiere decir el saldo inicial del periodo comparativo. ¿Ya? Por lo menos hasta ahí. Pero debería hacer el cálculo de cuál debería ser ese saldo, como si esta nueva política contable se hubiese aplicado siempre. Ahora, hay ciertas excepciones, porque de repente cuando aparece una nueva norma, me da algunas excepciones o disposiciones transitorias, como por ejemplo, puedes aplicar esta nueva política contable sin los efectos retroactivos. Es decir, calcula el nuevo valor, reconoce estos valores en patrimonio en la fecha de aplicación inicial, por ejemplo, y no te preocupes de lo que pasó hacia atrás. Pero esa es una disposición transitoria. Si no existieran estas disposiciones transitorias, si la norma no me permitiera algunas excepciones, el tratamiento general es calcular como si siempre hubiera llevado esta norma y reconocer los efectos ya desde los saldos iniciales del periodo comparativo, el periodo anterior. Por ejemplo, yo voy a presentar estados financieros el 31 de diciembre de 2018. ¿Ya? Yo sé que hace 2 años, pero pensemos en simplemente para el ejemplo de los años. Voy a presentar mis estados financieros entonces el 31 de diciembre de 2018 y ese año, el 2018, yo decidí hacer un cambio en una política contable. Entonces, aún así tendría que ajustar mis estados financieros, como si yo, con los valores correspondientes a esta nueva política contable, al 31 de diciembre de 2017. Pero junto a eso, permiso, yo debo ajustar los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo que se presente. Saldos iniciales, el periodo más antiguo el que yo presento del 31 de diciembre de 2017, y yo debería presentar entonces los saldos iniciales de ese periodo, que sería el 1 de enero del 2017. Esto es obviamente si presento estados financieros anuales. Entonces, como tal, abro mis estados financieros al 1 de enero de 2017 y ahí reconozco todos los efectos, por decirlo de alguna manera, que vengan de antes de ese 1 de enero de 2017 en los resultados acumulados, afectando el patrimonio directamente. Es que corresponde. Vamos a ver un ejemplo, pero antes de ver el ejemplo, vamos a hablar de que aún así pueden haber ciertos problemas en reconocer un cambio en una política contable o ver el efecto en los estados financieros lo más atrás posible. No siempre voy a tener toda la información, quizás vengo reconociendo algo con una política contable desde hace años, ¿ya? Y me corresponde, por decirlo de alguna manera, ir lo más atrás posible para investigar el nuevo valor que va a tener el activo, pasivo o ingreso-gasto, el cual tiene problemas o se ve afectado por este cambio en una política contable. No siempre puedo ir hacia atrás, ¿cierto? Porque va a ser impracticable realizar esta aplicación retroactiva y determinar los efectos del cambio en cada periodo o el efecto acumulado. No siempre lo voy a poder hacer, ¿ya? La norma requiere que si yo no puedo tener esta información, porque me da la opción de decir que es imposible o existe una imposibilidad de conseguir esta información, esta nueva política contable ya se aplicará solo a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable. Es decir, yo simplemente debería aplicar esta nueva política contable como un saldo nuevo, por decirlo de alguna manera, eh, hasta que yo pueda, lo más atrás que pueda. Si no puedo ir más atrás, desde el periodo en que yo pueda hacer este cálculo, hacia adelante se va a aplicar la nueva política contable. Pero siempre va a partir de unos saldos iniciales, porque yo podría calcular de repente el efecto acumulado o no. Si puedo calcular el efecto acumulado, lo reconozco y desde ahí parto con esta nueva política contable para darle un valor a este activo, pasivo, etcétera, ver qué cosas deberían haber pasado por resultado del ejercicio, lo cual se va a reconocer en todos esos cálculos como si yo siempre hubiera llevado esta política contable, pero en este caso, desde el periodo más antiguo el que pueda calcular, eh, debería realizarlo para el 1 de enero del periodo comparativo o del periodo presentado más antiguo,
En ese periodo yo reconocer todo en resultado acumulado lo que corresponda y cambiar el activo y pasivo. Perfecto. Entonces, dice acá, si incluso fuera impracticable calcular desde el periodo anterior, simplemente el periodo anterior, que sería en este caso cuando yo puse el ejemplo del 31 de diciembre de 2018, si yo incluso no pudiera calcular ese periodo, debería reconocer este efecto, lo que llama de forma prospectiva, que habla del periodo en adelante. Entonces yo simplemente ajusto lo que puedo en patrimonio como saldo inicial, ¿ya? Pero el cambio, si es que ni siquiera pudiera calcular el saldo inicial, yo reconozco el efecto como parte de un cambio al 31 de diciembre de 2018, como si fuera un movimiento del año, ¿ya? Y reconozco el efecto nuevo de ahí para adelante, llevando la nueva norma, la nueva política contable, desde el periodo en que ocurre el cambio en adelante, ¿ya? Entonces, tal como dice ahí, solo se realizarían ajustes aplicando la nueva política contable de forma prospectiva. Y eso sería, obviamente, siempre pensando en la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo. Perfecto. Y esto incluye, obviamente, si yo, por ejemplo, puedo calcular hasta el 2017, estoy en el 2018, puedo calcular hasta el 2017, no reconozco nada entonces en patrimonio al 2017, pero reconozco un efecto en resultados, por decirlo de alguna manera, o reconozco este cambio de alguna forma, llevando la política contable correcta del 2017 en adelante. Vamos a ver un ejemplo para que entiendan a lo que me refiero, antes de pasar a las estimaciones contables. Yo tengo aquí, y debe haber sido enviado hacia ustedes, algo que dice ejercicio 2 de cambio de política contable, estimaciones de errores contables, dice ejercicio 2. ¿Ya? Yo voy a ir directamente a la respuesta, pero es lo mismo. Y les vamos a mostrar más o menos cómo se desarrolla o cómo debería tratarse un cambio en una política contable. Dice, el 31 de diciembre de 2004, la entidad ABC decidió cambiar la política contable para contabilizar un edificio clasificado como propiedad de inversión. Acá desde ya les digo, esta norma puede tener ciertas incongruencias, la idea es tratar un cambio en una política contable de una manera sencilla, ¿ya? Pero en general sería muy difícil demostrar que una propiedad de inversión, ¿ya? eh, representa información más fiable midiéndose bajo el método, ya que el método del valor es la recomendación normativa para reconocer las propiedades de inversión. Acá vamos a decir que eso, vamos a saltarnos esa lógica normativa, ¿ya? Pero la idea es demostrar cómo se debe tratar un cambio en la política contable. Quería reflejar esto antes de terminar el ejercicio porque muchas veces nace la duda respecto a que claramente siempre una propiedad de inversión que se mida bajo el método del valor razonable presenta siempre información más fiable y no bajo el método del costo, ¿ya? Y de hecho es lo que dice la norma. Pero acá vamos a hacer que yo estaba midiendo entonces, la entidad ABC, perdón, estaba midiendo una propiedad de inversión bajo el método del valor razonable y decide utilizar el método del costo como nueva política, diciendo que este método representa de mejor forma la imagen fiel de los estados financieros de la entidad. Como les digo, es un poco incongruente, pero la idea es hacer el ejercicio. Entonces, la propiedad de inversión fue adquirida el 1 de enero del 2001 y yo recién en el 2004 estoy cambiando la política contable. El valor de esa propiedad de inversión era 500.000 y se considera que desde que el activo se compró existía una vida útil de 10 años. ¿Ya? O sea, desde el 1 de enero del 2001 habían 10 años de vida útil. Este activo no tiene valor residual, y se pide por favor calcular los impactos de este cambio en una política contable y realizar los nuevos estados financieros, luego de identificar los impactos. Si los estados financieros del 31 de diciembre de 2004 y 31 de diciembre de 2003 son los siguientes. Obviamente esto nos presenta los estados financieros que existían al momento, incluyendo 2004. Van a ver más abajo que obviamente me va a presentar el 31 de diciembre de 2002, porque también lo necesito.
¿ya? Pero tengo mis estados financieros y para mostrar el cambio, voy a ir señalando en rojo después los efectos, pero podemos ver que la propiedad de inversión no tuvo ningún cambio por valor razonable, siempre se siguió midiendo a los 500.000. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo dije que voy a cambiar al método del costo. El método del costo, ya que siempre vale 500.000, nunca tuvo un cambio de valor, eh, yo reconozca una depreciación que no se reconoció y quizás posibles deterioros. Vamos a pensar que no existieron deterioros porque eso habría mostrado al tiro un cambio de valor en la propiedad de inversión a valor razonable. ¿Ya? Pero si por lo menos debería haber reconocido una depreciación que no se reconoció bajo esta nueva política contable que vamos a ver, que es el método del costo. ¿Ya? Entonces aquí tengo mi propiedad de inversión donde siempre el activo valía 500.000. ¿Ya? Y, eh, y mis resultados, los que se señalan acá, que también van a ir cambiando. Entonces, para el periodo 1000X3, eran 1.412.500.000 y 1.600.000 para el 2000X4. Importante es decir que este cambio se va a señalar que ocurrió en el 2000X4, porque eso es lo que dice la norma, aun cuando ya tenga mis estados financieros cerrados, por decirlo de alguna manera. Pero este cambio corresponde al 2000X4. Y eh, tengo mis estados de resultados porque también se van a ver afectados. ¿Ya? Y vamos a decir, por ejemplo, que los gastos por depreciación de este activo, de esta propiedad de inversión, van a ser, los voy a reconocer por ahora en gastos de administración y venta. Aunque de nada debería ir ahí, esto debería ser incluso fuera de la explotación, por decirlo de alguna manera. Porque una propiedad de inversión nada tiene que ver con el negocio. Ya, y acá me muestra también mis estados financieros al 31 de diciembre de 2002. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el cambio al 31 de diciembre de 2004, voy a tener que presentar mi estado financiero comparativo al 31 de diciembre de 2003 y presentar igual, aún así, un, eh, un estado financiero, o sea, y presentar aún así un estado financiero de apertura al 1 de enero del 2003, que va a ser el mismo estado de situación financiera el 31 de diciembre de 2002, pero ajustado por el cambio. ¿Ya? Lo mismo, mi propiedad de inversión valen 500.000 y también tengo un resultado acumulado de 1.000 que se va a ver afectado. ¿Por qué solo se va a ver afectado el resultado acumulado? El ejercicio de cada periodo anterior se reconozca. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que yo hago es ver cuál sería el efecto y yo tendría si hubiera reconocido correctamente esta política contable desde siempre. Y lo que yo hubiera tenido es, pensando en que se ocupó una depreciación lineal, hubiera tenido gastos de 50.000 todos los periodos, el periodo 2000X1, el periodo 2000X2, el periodo 2000X3 y el X4 igual lo calculé. ¿Ya? La diferencia es que el X4, esto sí o sí, a modo de asiento contable, debería ser reconocido en el periodo. Aún no se han cerrado, no se han aprobado los estados financieros, entonces esto es parte del periodo 2000X4. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a cambiar? Hay varias formas de hacerlo en realidad. Vamos a partir, yo sé que el ejercicio les voy a enviar el resultado, pero vamos a partir de mi periodo 2000X12. Voy a abrir un Excel, lo voy a jugar un poco más, los otros ejercicios quizá los hago un poquito más rápido, pero vamos a partir del 2000X12. ¿Y qué es lo que debería tener yo? Voy a agrandar un poquito la pantalla. Tengo entonces mis propiedades de inversión, pero esas propiedades de inversión deberían haber valido al 31 de diciembre de 2012, deberían haber valido 400.000. Entonces mi activo se iba a ver afectado en 50.000 de depreciación de un periodo y 50.000 de depreciación del otro. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Vamos acá. Simplemente digo, igual le vamos a restar 100.000.
debería valer entonces, de hecho, le vamos a poner el efecto mejor, vamos a poner acá menos 100.000, ¿ya? Y acá le vamos a poner entidad ABC, primero, el primero del 2013, y le vamos a poner aquí ajustado, ¿ya? Ajustado. Ok, entonces, estado financiero ajustado y todos los valores van a ser los mismos en general. No pasó nada por los flujos de efectivo, no cambió mi inventario. eh, no cambió nada. ¿Qué es lo que sí cambió? En este caso cambió mis propiedades de inversión, ahora valen 400.000 y vamos a tener que ver obviamente el reflejo de ese efecto. Tenemos entonces mi nuevo valor de estado financiero. Nuevamente lo mismo. Respecto a los pasivos ahora, tampoco va a cambiar nada. Pero acá, mi capital no cambia, pero mi resultado acumulado sí. ¿Por qué? Porque yo debería tener reconocido acá sí o sí menos 100.000. Deberían haber sido pérdidas de periodos anteriores por depreciación, las cuales no estoy reconociendo. No he reconocido. Entonces debería ser 900.000. Ok, veamos si me cuadra simplemente mi estado financiero. Y como pueden ver entonces, como apertura del periodo anterior, del 1 de enero del 2013, ya ajusté aquí mi saldo de propiedad de inversión y también ajusté mis resultados acumulados al inicio del periodo. ¿Ya? Así parte, simplemente así parte este reconocimiento del cambio en mi estado de situación financiera de apertura del periodo comparativo. ¿Ya? Y luego vamos a ir viendo qué más se tiene que reconocer. Esto es lo que hubiera existido si yo siempre hubiera utilizado el método del costo mencionado en la NIC 40 de propiedad de inversión. De hecho, en realidad, bueno, permitido por la NIC 40 de propiedad de inversión. ¿Y qué es lo que pasa después? Aún me falta ajustar mis estados financieros al diciembre de 2000X3 y al 31 de diciembre del 2000X4. También lo vamos a, espero se haya entendido exactamente lo que hicimos con el 2012, pero el 2000X3 tanto en resultado del periodo como en el resultado del ejercicio. O sea, tanto en el estado de situación financiera como en el resultado del ejercicio. ¿Ya? Lo vamos a poner simplemente al lado, un poco menos. Ahí parece, sí, ahí. Con las mismas partidas, ¿no? Y nuevamente vamos a ajustar mi 31 del 12 del 2000X3. Ya tenemos uno y aquí vamos por el otro. Y aquí sí vamos a depender directamente del resultado del ejercicio. Vamos a ver por qué. Ok, nuevamente, acá se vamos a llamar ajustes. Ajustes para que reconozcamos como si siempre hubiera ocurrido, siempre hubiera estado reconocido, tal cual como si la política del costo siempre se hubiera utilizado. ¿Ya?
y lo mismo. Vamos a ver. Presento mi suma. Ok, ningún problema. Pero acá, ¿qué debo reconocer yo? Tenía reconocido ya en el ajuste unos 400 y acá debería haber reconocido una depreciación de 50.000. Entonces, ¿cuánto sería mi propiedad de inversión? 350.000. Y hago la suma nuevamente. Perfecto, tengo mi total de activos. Nuevamente los préstamos es lo mismo. El préstamo a largo plazo también. Pero nuevamente en mi capital va a existir un cambio. O sea, no en mi capital, en mi... va a existir dentro de lo que es mi resultado acumulado. Pero no puedo saber cuál es el cambio en mi resultado acumulado sin saber cuál fue mi estado de resultado, que lo tiene que incluir. Así que en este momento vamos a tomar mi estado de resultado, 31, el que existía antes, al 31 del 12 del 2003. Vamos a reconocer acá mi problema y vamos a ver cuál debería ser. Mis ingresos no cambiaron en nada. Mis costos de ventas no cambiaron en nada. Mis gastos de administración y venta en este caso sí. ¿Por qué sí? Porque yo dije que acá es donde iba a reconocer esta depreciación. Sí, en de administración y venta debería sufrir un aumento, porque o sea, es una disminución del resultado total, porque debería tener 50.000, porque esto lo voy a tener que presentar mi estado de resultado, pero deberían haber 50.000 más como gastos de depreciación que no se habían reconocido ese año. Solo 50.000 ya vamos a entender por qué. Mis costos de distribución lo mismo, no le pasa nada. Otros gastos tampoco. Reconocí la depreciación en gastos de administración y ventas. Y hago la suma. ¿Ya? Perdón, acá lo hizo todo al tiro. Entonces disculpen, acá tengo uno. Tengo mi margen. Y ese margen que existe, yo le resto mis gastos operacionales. Tengo mis costos financieros que tampoco se van a ver afectados. Sigo. Y mis impuestos tampoco. Y llego finalmente a mi resultado del ejercicio nuevo para el 31 de diciembre de 2013. Vamos a explicar estos cambios, pero simplemente entonces mi resultado acumulado sería la suma de los 900.000 que yo ya recalculé, más mi nuevo resultado del ejercicio. Más mi nuevo resultado del ejercicio. ¿Ya? Tengo mi nuevo patrimonio. Y con esto entonces yo llego. Vamos a ver si esto cuadra, como digo yo. Llego a tener. Y está cuadrado. Entonces hubo cambios acá, que si quieren ponemos el efecto total. ¿Ya? De 150.000. Y obviamente por otro lado, lo que estaba reconocido respecto a cómo está ahora, con los cambios, va a ser 150.000 también. Pero, ahora sí, yo hice entonces un nuevo estado financiero el 31 del 12 del 2003. Un nuevo estado financiero que ya se había presentado, lo cambié como si yo siempre hubiera utilizado la nueva política contable del método del costo. ¿Ya? Entonces,
pero obviamente para hacer estos cálculos yo dependía de lo que había hecho o lo que había reconocido como efecto total en los ajustes al principio del periodo del 2013. Yo le pongo 2013, pero es 2013, ¿cierto? ¿Ya? Y con esto vi los movimientos del periodo. Porque ¿qué va a tener que ocurrir? Cuando yo presente este cambio en una política contable, voy a presentar este estado financiero ajustado del 31 del 12 de 2023 y voy a presentar también este estado de resultado ajustado al 31 de diciembre de 2023. Cosas importantes, ya vimos más o menos cómo se reconocía el cambio, no hay ningún problema, pero sí hay algo importante. Estos cambios en general son extracontables, ¿ya? Todos estos cambios son extracontables. Todo lo que he mostrado hasta ahora. ¿Por qué? Es muy difícil abrir la contabilidad de periodos anteriores. ¿Ya? Muy difícil. Pero ¿qué debería ocurrir acá? Este gran efecto de 150.000 que existía el 31 de diciembre de 2023 y este gran efecto también de que existe la propiedad de inversión por los mismos 150.000, en ese momento debería ser, o por decirlo de alguna manera, la idea de todos estos efectos de periodos anteriores, como no puedo abrir la contabilidad de periodos anteriores y estos son extracontables, los tengo que incorporar en mi estado financiero al 2014, ya dejando la información. Entonces, por decirlo de alguna manera, al 1 de enero como saldo o como asiento de apertura de lo que sería el reconocimiento de estos cambios, yo tendría que poner un simple asiento que sería resultado acumulado por lo que vimos acá, el efecto total que venía hasta ese periodo, 150.000 contra la propiedad de inversión, que es la otra cuenta afectada, por los mismos 150.000. Y ahí yo ingreso recién a la contabilidad pura, a la contabilidad, al hecho de digitar la contabilidad. Recién ahí yo ingreso este efecto en mi sistema porque antes, en general, lo que pasa, debido a que yo no puedo abrir los libros de periodos anteriores, eh, todos los cambios antes de eso deberían ser extracontables. ¿Ya? Perfecto. ¿Y qué pasa entonces ahora? ¿Qué pasa entonces ahora? Si yo vuelvo, porque ya había preparado mi estado financiero al 2000X4, por decirlo de alguna manera. La pregunta entonces, ¿tengo que presentar algún cambio para el 2000X4? Sí, por supuesto. Pero ahí ya todo es con asiento contable directamente, nada es extracontable. ¿Y cuál sería el efecto que yo tendría que reconocer? ¿Qué es lo que ocurrió el 2000X4? El 2000X4, nuevamente, yo no, esto está a 500.000, pero por decirlo más, yo parto con 350.000 y ahí hice los ajustes en mis saldos iniciales. Entonces el saldo de verdad debería ser 350.000. ¿Ya? Pero ¿cómo lo voy a reconocer nuevamente? Voy a ajustar por la depreciación. ¿Ya? Ok, ajusto mi resultado por la depreciación. Nuevamente acá, en este resultado, yo tenía reconocido gasto de administración y venta por mi cliente, pero me faltan 50.000. Y lo único que se va a ajustar sería el resultado final luego de ver nuevamente cuál es mi resultado 2014. Esto, si por ejemplo, si se dan cuenta o hacen cambio en una política contable, esto no se debería hacer. La idea es que el cambio en la política contable se haga desde el 1 de enero del periodo y si yo he avanzado la contabilidad se tendrá que ajustar. Pero si no he avanzado y lo hago y parto efectivamente desde el 1 de enero del 2000X4, todo desde el periodo en definitiva. El cambio ya fue realizado hacia atrás, ya se arregló hacia atrás, ¿ya? Y hacia adelante sigue el cambio el movimiento en el periodo normal y hacia adelante. ¿Ya? Pero igual.
¿ya? Entonces cambia mi resultado operacional y así resultado del periodo, que es 137.500. Ok, vuelvo a reconocer cualquier ajuste porque ya lo tenía hecho nomás, ya lo tenía reconocido y obviamente no cambian nada mis movimientos, solo va a cambiar mi valor de reconocido de 50.000 menos una depreciación de 50. En estricto rigor, el asiento que ocurrió, podríamos decir que el 31 del 12 del 2000X4, lo que debería haber ocurrido, ya ha reconocido el asiento anterior, es simplemente haber reconocido eh, una depreciación del ejercicio como gasto por los 50.000 y contra una depreciación acumulada, aumentando en 50.000, la cuenta complementaria. Ok, ningún problema entonces. Creo que van entendiendo más o menos la lógica. Pasivos tampoco cambian en nada. Ok, este es mi resultado acumulado. Tengo que ir al resultado acumulado anterior que tenía, que era de 1.262.000, con los cambios, en ningún caso sin los cambios. Y a esto, que es parte de los resultados acumulados, ver el cambio que ocurrió, el resultado del ejercicio del 2000X4, simplemente nuevamente veo si los cambios cuadran. 3.900.000, 3.900.000 en mi total de pasivo y patrimonio. Pero como pueden ver, acá ya reconociendo el efecto de la depreciación del ejercicio y la depreciación acumulada como un movimiento del periodo. Todo lo anterior, todo lo del 2000X3 y 1 de enero del 2000X3 es, eh, y así es como debería yo reconocer un cambio en una política contable. Creo que no, creo que se entendió. La idea, como dije, es ir lo más atrás posible, recalcular el valor con la nueva política contable y reconocerlo en mi estado financiero. Está en este momento financiero, como pueden ver, 450 y 300 por el movimiento que tuvo propia inversión. Eh, lo mismo, ya se mencionan los cambios. Y por último, eh, no sé, pero van a quedar grabados acá. Ok, y ese ejercicio entonces para los cambios en las políticas contables, ¿ya? Pero se haya entendido y ahora vamos a continuar. Vamos a continuar hablando del ANIC 8, pero en este momento ya vamos a hablar de los cambios en las estimaciones contables. Cambio entonces las estimaciones contables. Lo primero es decir que en IFRS, en estas NIF o NIC, es muy común la utilización de las estimaciones. Sí, obviamente siempre que éstas sean razonables. Porque estas estimaciones razonables, como tal, son parte y siempre van a ser parte importante y esencial en la elaboración de los estados financieros. Y el hecho de que estas sean estimaciones y que no sean totalmente exactas, la misma norma menciona que no por no ser exactas van a menoscabar la fiabilidad de los estados financieros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas informaciones, estas estimaciones se van a basar en información y en la mejor información que yo obtenga, ¿ya? En la información más probable, etcétera. No, obviamente, cómo hacer una estimación lo va a requerir cada norma. Por ejemplo,
Desde ya les voy a aprovechar de comentar. El término de vida útil que vimos antes es una estimación contable. ¿Por qué? Porque yo tengo que ver o considerar, incluso en un futuro, cuánto tiempo le voy a dar yo de uso al activo, cómo espero utilizarlo, ¿ya? Y se basa en la información que tengo en ese momento. Yo utilizo toda la información que tengo en ese momento para calcular una vida útil para un activo. Muchas estimaciones así, por ejemplo, además de la vida útil, el valor residual, si es que un activo, para un activo en un futuro, ¿ya? Cálculos de provisiones, obviamente, etcétera. Pero todas las estimaciones se basan en la información que tengo en el momento y pueden cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa con contable? Lo primero es que la definición, por decirlo de alguna manera, de un cambio en la estimación contable es un ajuste en el valor en libros para un activo o un pasivo en el importe del consumo periódico de un activo, ¿ya? Va a ser un ajuste al valor en libros para un activo o un pasivo, o en el consumo periódico de un activo, y ahí es cuando vuelve un poco el tema de la depreciación, ¿no? O amortización para los intangibles, ¿ya? Pero este se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, ¿ya? O sea, yo vuelvo a evaluar cuál es la vida útil, cuál es el valor de ese activo o de ese pasivo, y vuelvo a evaluar también cómo se van a generar los beneficios futuros esperados o las obligaciones asociadas con los activos pasivos correspondientes. Y si hay un cambio en ese consumo, o sea, en ese consumo periódico o en la situación actual para algún elemento, yo debería reconocer un cambio en una estimación contable. ¿Ya? Entonces, cuando yo elijo las estimaciones contables, yo ya hablé de un tema. Lo elijo con la mejor información que tengo en el momento en que se creó el activo pasivo para esa estimación. Entonces, para que cambie una estimación contable, debería cambiar la información que tengo. Entonces, solo puedo, o existe un cambio en una estimación contable cuando cambia la circunstancia en la que se basa la estimación. Como por ejemplo, se obtiene nueva información. Yo decía, voy a usar un activo 5 años, pero sale una nueva regulación que dice que lo puedo usar 3. Entonces, eso sería un cambio en una estimación contable. Por ejemplo, se obtiene nueva información. Y lo otro, tengo yo más experiencia para entender cuánto tiempo, por ejemplo, eh, puede durar ese activo. Tengo más experiencia respecto a si voy a ganar un juicio, etcétera. Entonces, si yo poseo más experiencia para realizar una estimación, también se trata como un cambio en una estimación contable. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa si yo ya tengo la información y con la información que tenía yo simplemente decido agregar 2 años más a la vida útil de un bien? Y no hay nueva información, no tengo más experiencia, sino que simplemente dije, oye, lo hice mal. Antes es cambio una estimación contable y simplemente sería un error contable. ¿Ya? Entonces, si yo puedo demostrar que tengo nueva información o que poseo más experiencia para realizar una estimación, yo simplemente reconozco esto como un cambio en una estimación contable. Y eso tiene su gracia, porque reconocer un error es bastante distinto a reconocer un cambio en una estimación. ¿Por qué? Porque un cambio en una estimación, vamos a ver que el reconocimiento, si bien no necesariamente va a ser muy sencillo, no va a afectar los periodos anteriores, simplemente va a afectar el periodo actual y los periodos futuros. Importante de todas maneras, la norma dice que cuando es difícil distinguir entre un cambio en una política contable y un cambio en una estimación contable, este simplemente se va a tratar como si fuera un cambio en una estimación contable. Si existe esta duda entonces entre cambio en política y cambio en estimación, es bueno que la norma nos permite simplemente tratarlo como si fuera un cambio en una estimación, porque como dije, va a afectar el periodo y los periodos futuros, sin afectar hacia atrás. Entonces, este cambio que yo digo en una estimación contable se llama aplicación prospectiva, ¿ya? La cual, como dije, consiste en que el efecto de un cambio en esta estimación contable reconozca todos los efectos, ¿ya? En el periodo corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio, sin afectar retroactivamente. Ok, entonces, ¿qué va a afectar este cambio? Como dije, el periodo del cambio y los periodos futuros al cambio. Y para
También vamos a ver un ejemplo bastante sencillo donde existe un cambio en una estimación. Vamos a ver ahora sí ejercicio 1 de políticas contables. Este es el ejercicio que deberíamos conversar ahora. Como ven, es un ejercicio bastante corto. Y dice, cambio en políticas contables, estimaciones y errores contables para el que lo vaya a buscar. Dice ejercicio 1 y te dice, el 31 de diciembre de 2004, la entidad A tiene una máquina evaluada en 900.000, de la cual le quedan 9 años de vida útil y no tiene valor residual. Suponga que el 1 de enero de 2005 hay una información que llega a estimar que la vida útil que le queda a esa máquina son 3 años. ¿Cómo se debería contabilizar ese cambio? Entonces, esto es bastante sencillo. Para empezar, eh, no envío nueva información. Entonces, lo que sí, acá les voy a mostrar simplemente la respuesta. Entonces, ya no me quedan 9 años de vida útil, solo me quedan 3. ¿Qué es lo que debería cambiar? Desde ya de antes podemos notar, si es que lo que había era una depreciación lineal, que yo depreciaba 100.000 para este activo todos los años. ¿Ya? Esos 100.000, digamos que al 1 de enero yo tengo nueva información respecto a este cambio, entonces no voy a cambiar nada del 2014, simplemente el cambio va a ocurrir del 2015 en adelante. Pero hasta el 2000X4 yo depreciaba 100.000 cada periodo, quedando con un valor al 31 de diciembre del 2000X4 de 900.000. Por tanto, a partir del 1 de enero del 2000X5, acá lo vamos a cambiar al tiro. De todas maneras, ustedes cuando les llegue el documento lo cambian. Pero a partir del 1 de enero del 2005, los cambios al 31 de diciembre o la depreciación anual debería comenzar a ser de 300.000. Pero como ven, este cambio no afectó hacia atrás, simplemente se va a reconocer desde el 2000X5 en adelante, reconociendo ya solo 3 años más de vida útil y por tanto una depreciación nueva de 300.000 cada periodo. Pero la depreciación que yo tenía reconocido hasta el 31 de diciembre de 2000X4, de 100.000 cada periodo, se queda tal cual como fue reconocida. Entonces esto solo va a afectar el periodo en el que ocurrió el cambio de la estimación en adelante, sin afectar periodos anteriores. Por tanto, por decirlo de alguna manera, este asiento sería el 31 de diciembre del 2005, sería un asiento de 300.000, este asiento también está, ¿ya? Contra mi depreciación acumulada. Ok, y ahí sí sería mi asiento de depreciación para los periodos que partan después, o sea, el periodo 2005 y en adelante. ¿Ya? Entonces, un cambio en una estimación se trata bastante sencillo. Por ejemplo, no sé, cambia la esperanza de recibir dinero por un ilícito porque hay nueva información o algo nuevo se mencionó en el juzgado, etcétera. Y ese efecto yo simplemente lo reconozco cuando existe esta nueva información. Y no significa que yo tengo que cambiar esa provisión reconocida por un litigio en periodos anteriores. Simplemente lo cambio en el periodo. Y hacia adelante sí que hay algún efecto. Pero eso sería un efecto resultado o pérdida del ejercicio del periodo. Las estimaciones son bastante más sencillas. Como dije yo, ¿por qué? Por la aplicación prospectiva. Y ahora, ¿qué ocurre con los errores contables? Primero mencionar qué es un error contable. Y porque yo les dije que cuando yo no tenía nueva información, correspondería a un error y no a un cambio en una estimación. Porque la definición de un error de periodo anterior es la omisión o inexactitud en los estados financieros de una entidad para uno o más periodos anteriores, resultantes de o utilizar la información fiable que estamos y
que podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. Entonces, si yo hice un mal cálculo de la vida útil porque ya tenía toda esa información disponible y la usé o la conseguí de forma razonable que es la misma información que hay ahora, eso claramente fue un error y en un cambio en una estimación. ¿Ya? Errores más comunes en general. Primero, los famosos errores de cálculo, ¿no? Errores aritméticos. También los famosos errores en la aplicación de políticas. Si leí mal o entendí mal una política contable, eso también cae dentro de un error. Ya acá, inadvertencia o mala interpretación de hechos son los errores más comunes. Y acá el error como más cuestionado es el fraude. Obviamente si yo cometo un fraude, quiero intencionalmente cambio información dentro de mi estado financiero o ocurre un fraude a otro nivel y tengo que reconocer pérdida, etcétera, eso se reconoce desde el periodo en que el fraude comenzó, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Pero estos son los errores más comunes que pueden generarse. Entonces, lo importante, eso sí, es que para yo reconocer este cambio, no lo voy a hacer para errores que sean inmateriales. La norma me obliga a reconocer solo o hacer cambios en mi estado financiero solo por errores materiales de periodos anteriores. Y todos estos errores materiales se deben corregir de forma retroactiva. Si bien no se llama aplicación retroactiva, como se llamaba para el cambio de una política contable, esto se debe llamar reexpresión retroactiva. ¿Ya? Pero esta reexpresión retroactiva simplemente, o la diferencia que tiene con la aplicación retroactiva es que la aplicación retroactiva era para cambio en políticas contables y la reexpresión retroactiva va a ser solo para los errores. Pero el tratamiento es el mismo. ¿Por qué? Vamos a decirlo. Reexpresión retroactiva consiste en corregir el reconocimiento, medición e información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros como si el error se hubiera cometido, como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. ¿Y cómo se hacía un cambio en una política contable? Como si la nueva política siempre se hubiera llevado. Entonces esto es lo mismo, por decirlo de alguna manera, solo que se basa en corregir un error. ¿Ya? Ok, ¿y cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en los que se originó el error. Si el error viene de hace 10 años, la idea es expresar la información hace 10 años, pero solo afectar los estados financieros que yo voy a presentar, solo serían lo mismo. Si es 2018, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciembre de 2017 y 1 de enero del 2017, solo estado de situación financiera. ¿Ya? Ahí es donde la información se va a corregir a nivel de estados financieros, pero la idea es hacer el cálculo como si el error nunca hubiera ocurrido. Entonces, acá dice, si el error ocurrió con anterioridad al periodo más antiguo para el que se presente la información, ¿ya? Deberán expresar los saldos iniciales de activos, pasivos y patrimonio para dicho periodo. Para el periodo más antiguo, el que presenta información, que sería el 2000, en el caso de que yo presente estado financiero 2018, sería el 2017, y en este caso el valor inicial o el saldo inicial sería el 1 de enero del 2017. Perfecto. También puede existir impracticabilidad en la reexpresión retroactiva y va a seguir un poco la misma situación. ¿Ya? Si es impracticable, simplemente por una parte se va a reexpresar hasta donde se pueda los saldos iniciales y si incluso es imposible reexpresar los saldos iniciales, también va a ser tratado de manera prospectiva lo más atrás que se pueda. Es decir, si yo puedo calcular el valor del 2017, lo reconozco como un efecto 2017 y de ahí en adelante ya lo reconozco en los efectos, en los resultados que correspondan. ¿Ya? Pero sería de manera prospectiva, en caso de que ni siquiera pueda reexpresar los saldos iniciales. Ok, eso es para los errores, pasamos un poco rápido, pero en parte los errores se pasan un poco rápido porque el efecto es más o menos el mismo que existía en caso de que haya un cambio en una política contable.
bastante cuál a mostrar. En este caso dice ejercicio 3 de políticas contables. Nos muestra los estados financieros acá para el 31 de diciembre de 2004, nos muestra el, 31, el estado de resultados para el 31 de diciembre de 2003, nos vuelve a presentar al 31 de diciembre de 2002, pero ¿qué es lo que ocurrió ahora? Ocurrió que se descubrió un fraude ocurrido el 31 de diciembre de 2001 por no reconocer una pérdida de 200.000 por algunos inventarios que se debían dar de baja. Y para dar un poquito más de intención, se señala que los inventarios aún se encuentran contabilizados. ¿Cómo se debería corregir este error entonces? ¿Qué pasa con estos estados financieros? ¿Qué cuentas se van a ver afectadas? Por decirlo de alguna manera, acá vamos a ver afectada la cuenta inventarios, ¿ya? Y vamos a ver afectada la cuenta, obviamente, resultados acumulados, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta pérdida, ¿cuándo se debería haber reconocido? Se debería haber reconocido al 31 de diciembre de 2001, ¿ya? Ok, vamos primero entonces a reconocer el cambio. Esta vez no lo voy a poner en Excel, vamos a ver la respuesta. Vamos a reconocer el cambio entonces. Tengo mi enunciado. Y esto, por decirlo de alguna manera, lo único que debería haber pasado es que el 31 de diciembre del 2000X1 yo debería haber reconocido un asiento que era el resultado del ejercicio rebajando inventario. Y acá esto está al revés. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi inventario va a disminuir. ¿Ya? Y debería disminuir contra resultados acumulados. Esto es un asiento representativo. ¿Por qué? Porque ocurre lo mismo. Yo en ningún caso podría abrir la información al 2000X3 en general. No debería abrir esos estados financieros. ¿Ya? Pero en estricto rigor mi inventario debería desde ya 2000X3, 2000X2, el año que sea, debería tener 200.000 menos. Entonces lo primero que hago es cambiar mi estado financiero al 1 de enero de 2013 a modo de presentación, para presentar los inventarios que deberían existir. Como ven, acá tenía inventario por 400.000. ¿Ya? Esos inventarios, ya al 1 de enero de 2003 que voy a presentar, deberían valer 200.000 menos. Y hago el efecto. Tengo 200.000 menos, los cuales reconocí extracontablemente. ¿Ya? ¿Y cuál es la otra cuenta afectada, como dije yo? La cuenta de resultado acumulado. Esa cuenta de resultado acumulado debería tener 200.000 menos de ganancias. ¿Ya? Y yo los rebajo. Como ven, antes valía, la cuenta de resultados acumulados tenía, disculpen, tengo que ir al 2012, adelante, tenía 1.000.000 y debería valer 800.000. Aquí está el cambio, como pueden ver. ¿Ya? Perfecto. Ahora, al 31 de diciembre de 2013, el movimiento acá va a ser más sencillo, porque no cambió nada los movimientos, solo que debería haber tenido 200.000 de inventario. Y simplemente, si yo muestro todos los movimientos, ¿ya? Del año pasado del inventario, quitando esos 200.000, es lo que ocurre. Tenía 512.500 menos 200.000, quedan 300.000. Y si yo resultado acumulado 800.000 más el resultado del periodo del 2003, que no debería tener ningún efecto, porque esto ocurrió el 2012, más los 412.500.000, acumulado debería ser 1.212.500.000, que simplemente va a tener una rebaja de 200.000 por pérdidas de periodos anteriores que no lo habían reconocido. Y para el 2014 es lo mismo. Yo acá tenía 500, debería ser, y debería haber bajado mi inventario en 200.000, ¿ya? Que vale entonces 300.000, y lo mismo para los resultados acumulados. Lo que sí, claro, este asiento debería haber sido reconocido a nivel de contabilidad pura. Los otros cambios son extracontables, pero a nivel de contabilidad pura, este cambio debería haber sido reconocido al 1 de enero de 2014 como un asiento de apertura. ¿Ya?
Pero es lo mismo, como ven, voy lo más atrás posible, cambio la información correspondiente, hago los ajustes necesarios para que, como si el error nunca hubiera ocurrido. ¿Ya? Hay cosas que revelar, sí, respecto a los cambios, no es llegar y presentar esta información, porque, como tal, si existe un cambio, va a abrir que abrir una nota que se va a llamar cambio en políticas contables, errores de periodos anteriores, etcétera. Y vamos a ver ahora entonces qué debería presentar yo en esas notas. Pero antes, vamos a dar un pequeño resumen. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué sucesos pueden suceder en mi estado financiero? Primero, que yo cambie una política contable, que yo haga un cambio en una estimación contable o que existan errores de periodos anteriores. Entonces, si existen errores o cambios en las políticas contables, mi tratamiento va a ser la aplicación retroactiva, reconocer la nueva política contable como si ésta siempre se hubiera utilizado. Si llega un cambio en una estimación contable, la aplicación va a ser prospectiva, es decir, el cambio yo lo genero desde el momento en que ocurrió, desde el periodo en que ocurrió el cambio en la estimación contable, ese periodo se ajusta y se ajusta de ahí para adelante sin afectar periodos anteriores. Y por último, si existen errores de periodos anteriores, se va a llevar una reexpresión retroactiva, que consiste en simplemente ajustar mi estado financiero como si este error nunca hubiera ocurrido, nunca se hubiera generado. Perfecto. ¿Qué información debo revelar yo entonces respecto a los cambios en las políticas contables? Y lo primero es decir que cuando el cambio en las políticas contables se deba a la aplicación de una nueva norma, por ejemplo, yo hablaba de esta NIF 16, ¿cierto? Primero se va a tener que revelar o se va a tener que incluir en una nota el título de la NIF que cambió. Por ejemplo, cambió la NIF 17, ahora es una NIF 16. Eso se va a tener que revelar. NIF 16, arrendamiento. ¿Ya? También la naturaleza del cambio en la política contable. Esto cambió debiendo ajustar tal partida a la contabilización de esta forma. Por ejemplo, si existen disposiciones transitorias, que también lo conversamos, en el caso de que hayan excepciones, ¿cuál es la descripción de esta disposición transitoria? Se va a tener que informar, aun cuando esté directamente en una norma. También se va a tener que mostrar cuál va a ser el efecto futuro que podría generar la disposición transitoria. Tendría que mostrar ciertos cálculos futuros de los efectos que se va a generar por esta disposición. Por otro lado, se va a tener que incluir en una nota el valor del ajuste para el periodo corriente y los periodos anteriores. ¿Ya? Y aquí es donde hablamos que igual voy a tener que mostrar de alguna manera toda la información que cambió si yo cambio una política contable. Mi presentación de estados financieros va a tener un gran cambio, ¿no? Y donde presento el valor de los valores nuevos y los valores antiguos, obviamente en estas notas, presentando este valor de ajuste para el periodo corriente y los periodos anteriores. ¿Ya? Y también si fuera impracticable, ¿se acuerdan que hablamos de la impracticabilidad? ¿Por qué es impracticable? Es muy importante ponerlo en las notas y una descripción de desde cuándo, desde qué periodo se aplica el cambio de la política contable. Ok, y eso para los cambios de las políticas contables en los cuales eh, corresponde a una nueva NIF, ¿ya? Pero si yo lo hago de manera voluntaria, va a ser más o menos lo mismo. Obviamente no tengo que por qué mencionar una norma, ¿no? Pero la naturaleza del cambio de la política contable. Y junto a eso, inmediatamente, ¿por qué estoy haciendo este cambio en la política contable? ¿Qué nueva información tengo? ¿Por qué esta información es más fiable y más relevante? Y aquí es donde se genera esta complejidad en realizar un cambio en una política contable. Es muy difícil demostrar que el hacer un cambio en una política contable lleva a suministrar información más fiable y más relevante. También debería incluir en las notas el valor del ajuste y los casos de impracticabilidad. Ok, entonces, importante, una vez ya realizados estos estados financieros, por ejemplo, esto ocurrió el 2014, como decimos, al 2015 ya no necesito incluir esta nota de cambio de las políticas contables, solo el año en que ocurrió el cambio de la política. Ok, de acá también hay un tema relevante. Si va a haber una nueva NIF y ya se sale y yo aún no la he aplicado, porque aún no llega la fecha de su aplicación obligatoria, etcétera, igual tengo que revelar información. Por ejemplo, NIF 16, esta norma que tanto he dicho que cambió el 1 de enero de 2019, se presentó en 2016.
Entonces ya para el estado financiero 2017, por decirlo de alguna manera, yo debería haber presentado información sobre esta norma aun cuando no haya realizado el cambio. Por ejemplo, debería decir, existe esta nueva norma, aún no está su fecha de aplicación obligatoria y por lo mismo yo no la he aplicado. ¿Ya? Y también debería dar cualquier información relevante, incluso mencionando los impactos que podría tener este cambio. Obviamente voy a presentar el título de la nueva NIF que aún no utilizo. ¿Cuál va a ser la naturaleza del cambio o cambios inminentes por cambiar esta política? ¿Ya? ¿Cuándo va a ser obligatorio para mí utilizar esta nueva política que aún no uso? ¿Ya? En caso de que yo quiera utilizar esta política antes, pero aún no estoy utilizando, por ejemplo, esta NIF 16 yo la podía aplicar anticipadamente, y si yo la pensaba utilizar anticipadamente, pero aún no estoy utilizando, ¿cuándo yo espero implementarla? ¿Ya? El valor o una explicación del impacto esperado. ¿Ya? La idea es tener tanto en número como en explicación cuál va a ser el impacto esperado por un cambio en una política contable. Aun cuando ni siquiera lo haya decidido yo, sino que y ni siquiera la esté aplicando. Si yo no he decidido cambiar una política contable y no estoy aplicando una nueva política contable que va a ser obligatoria en un futuro, debería ahí también revelar toda esta información que acabo de mencionar. ¿Ya? Perfecto. Respecto a a las estimaciones contables, no se menciona alguna información específica que se deba incluir o que se vaya a mencionar en los estados financieros. Porque igual, aún así, esta información, si mi depreciación cambió de 100 a 300, pues como era en el ejercicio, esto va a traer información a revelar en la misma nota eh, de, de la de NIC 16, por ejemplo, de propiedades, planta y equipo. De todas maneras, la entidad espera que se revele por lo menos la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una estimación contable que haya producido efectos en el periodo y que vaya a producirlos en el futuro. Incluso se espera que se revele información sobre el futuro, a menos que fuera impracticable ver el efecto que va a generar en los periodos siguientes. Ok. Y algo que sí se tiene que revelar es que si yo no puedo calcular los efectos en el futuro por este cambio prospectivo, este cambio en una estimación, yo debería revelar que no puedo calcular, no se puede hacer el cálculo en periodos futuros. Y respecto a los errores, en caso de que estos existan, yo debería incluir en las notas la naturaleza del error y también los valores en el cambio en el ajuste, considerando todas las partidas contables que se vieron afectadas por el error. Entonces, acá es donde incorporo la información antigua y veo cuál es el efecto que tenía la información antigua cambiando la información nueva. Ya generalmente lo que hace acá es mostrar el estado financiero anterior y mostrar el estado financiero nuevo, mostrando todos los ajustes que se realizaron. ¿Ya? Y además de esto, también el valor del ajuste al principio del periodo más antiguo sobre el que se presenta información. Es decir, yo debería presentar también ese ajuste al este estado financiero inicial que nosotros mostramos al 1 de enero de 2012. ¿Ya? En la apertura del comparativo que llamamos. También debería presentar los ajustes en esa fecha. ¿Ya? Y si existe impracticabilidad, también porque es impracticable y que y desde cuándo es practicable llevar a cabo este cambio en el error, este cambio por error de periodo anterior. La idea de presentar entonces esto también es que no necesariamente esto se debería incluir en una línea, estas modificaciones de periodos anteriores que se hicieron en mi estado financiero, ¿ya? Y que se incluyeron en este resultado acumulado, ¿cierto? O otra cuenta de patrimonio si corresponde. Pero yo en algún lado tengo que presentar, ¿ya? Eso es lo que trato de incluir con mostrarle la taxonomía, es que en algún lado yo tengo que mostrar cuáles fueron los errores y los cambios en las políticas contables que afectaron este patrimonio. Y acá pueden ver que se muestra un incremento o disminuciones por cambio en las políticas contables, por errores o cambios voluntarios o involuntarios en las políticas contables. A nivel de estado financiero, este es un movimiento de patrimonio pequeño. La idea era mostrar que en este movimiento patrimonial, en este estado de cambio en patrimonio, este estado financiero tan importante, se incluyen
Después del saldo inicial, se reexpresa inmediatamente este saldo inicial por los incrementos por cambio en política contable o incrementos o disminuciones por correcciones de periodos anteriores, de errores de periodos anteriores, ¿ya? Y se muestran inmediatamente para partir con un saldo ajustado a explicar los movimientos del periodo, ¿ya? Que obviamente no deberían incluir estos cambios en las políticas contables o cambios por correcciones de errores. Por eso se hace al inicio este ajuste. Perfecto. Y como hablamos antes, ¿por qué yo debería presentar este estado financiero adicional? Hablamos de que todo lo que se presenta acá son todos los estados financieros que se presentan. Estado de situación financiera, estado de resultados, estado de flujo efectivo, ¿cierto? Y estado de cambio en el patrimonio. Si yo, cuando voy a presentar, y además tengo que presentar la información comparativa, ¿ya? Pero si corresponde porque hubo un cambio en la política contable o un error, yo debería presentar este estado de situación financiera de apertura del periodo más antiguo que se presenta. Y ahí es donde nace esta presentación obligatoria de abrir este estado de situación financiera, solo el estado de situación financiera, para cuando hayan cambios en las políticas contables o errores de periodos anteriores. Entonces, yo, si tengo cambios en las políticas contables o errores de periodos anteriores, me veo obligado a presentar este estado financiero adicional, que es un estado financiero, o sea, un estado de situación financiera al 1 de enero de 2007. Y los estados financieros, todos los otros estados financieros se presentan de la misma manera. Si yo presento estados financieros al 31 de diciembre de 2018, presento todos mis estados financieros, incluyendo nota, presento mis saldos comparativos del 31 del 12 del 2017, pero como hubo un cambio en la política o un error de periodo anterior, me veo obligado a abrir este estado de situación financiera adicional al 1 de enero de 2017. ¿Ya? Eso. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre así? Porque los otros estados financieros claramente, si es un estado que quiere mostrar la apertura, ¿cierto? Quiere mostrar un cambio en un periodo, mi estado de resultado integral sería cero. No tendría movimientos hasta el 1 de enero de 2017 porque eso muestra el acumulado del año. Mi estado de flujo efectivo lo mismo, ya lo tengo hecho, muestra los movimientos de un periodo. Y el estado de cambio en el patrimonio es lo mismo, muestra los movimientos de un periodo, entonces no tengo nada que mostrar el 1 de enero de 2017. Pero sí lo tengo que hacer para mi estado de situación financiera. Ok. Y respecto a las pymes, cabe señalar que es la sección 10. Les recuerdo, la NIF para pyme eh, en general es un solo libro que se divide en distintas secciones. Obviamente todas estas secciones se basan en lo que dice la IFRS Full con ciertas simplificaciones y mucho menos información de apoyo. ¿Ya? El mayor cambio entre IFRS Full y NIF para PYME es simplemente la información que se debe incluir en las notas. ¿Ya? No es mayormente el tratamiento. Hay cambios en tratamiento importantes para algunas normativas específicas, pero en general se basa en la información a revelar. ¿Ya? Entonces, la norma que habla de las políticas contables, los cambios de las estimaciones y los errores contables es la sección 10. Y esta sección 10 no presenta ninguna diferencia respecto al tratamiento con IFRS Full. Por eso solo mencionamos la diferencia general que se supone o se entiende que está redactada esta NIF para PYME en un lenguaje más sencillo y presenta mucho menos orientación sobre cómo aplicar los principios contables. ¿Ya? Pero no presenta ningún cambio en el tratamiento real de la contabilidad. Perfecto. Entonces, terminamos ya con este tratamiento, de cómo se ocupa o qué pasa cuando tengo que seleccionar mis políticas contables y cuando tengo cualquier problema como los cambios en la política contable o los errores de periodos anteriores. Incluso me explica cómo realizar un cambio en las estimaciones contables. Y este tratamiento ya lo terminamos y ahora, como aún nos queda un poquito de tiempo, yo quería explicar algo sobre otra normativa que mucho se relaciona con esta NIC 8. Y vamos a verlo ahora. Vamos a hablar de los hechos posteriores. ¿Por qué digo que mucho se relaciona con la NIC 8? Porque un hecho posterior es algo que ocurre después de que, no sé, por decirlo de alguna manera, mis estados financieros se cierran el 31 de diciembre de cualquier año, volvamos al 2008 si quieren, el 2018. Y algo pasa el 20 de febrero
del 2019. Y esto se podría considerar un hecho posterior. Entonces, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que algo ocurrió el 2018 y yo no lo tenía reconocido en mi estado financiero? Si esto cae dentro de lo que es un hecho posterior, yo tendría que ajustar ese efecto al 31 de diciembre de 2018 porque eso corresponde a un hecho posterior. ¿Ya? ¿Y qué pasa si me doy cuenta de un error que viene incluso de antes? Aun cuando yo ya esté en el 2019, yo tendría que ajustar eso al 2018 como si fuera un error que yo encontré el 2018. Vamos a ver por qué. Entonces, la norma que trata los hechos posteriores es la NIC 10. ¿Ya? Esta norma se refiere a, como tal, los hechos, o se llama, nosotros siempre le llamamos hechos posteriores, pero la norma como tal se llama hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Pero cuando ustedes ven las notas en general, la nota se llama hechos posteriores. ¿Ya? Entonces, como tal, esta norma se basa en cómo se va a aplicar la contabilización y la información que se tiene que revelar respecto a los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, pero desde ya decimos que esto tiene que ser considerado un hecho posterior con ciertos plazos de ocurrencia. No es que yo algo ocurrió el 2000, presenté mi estado financiero el 31 del 12 del 2018, ¿ya? Y algo ocurrió en noviembre de 2019, no, eso no necesariamente, o lo más probable es que no sea un hecho posterior, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta norma? Primero, hablar de cuándo se debería ajustar los estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa y qué información tengo que revelar respecto a hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces ya estamos viendo más o menos dilucidando qué es lo que ocurre. Lo primero es mencionar la definición de un hecho posterior. Primero, o la norma lo define como todos aquellos eventos, sean favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. Entonces, un hecho posterior va a tener, desde ya dijimos acá, un plazo. Y el plazo es bastante sencillo. El plazo, por decirlo de alguna manera, para un estado financiero al 31 de diciembre de 2008, el plazo de un hecho posterior va a ser desde el 1 de enero del 2008, por decirlo de alguna manera, hasta la fecha de autorización de los estados financieros para su publicación. ¿Ya? Y luego de eso, entre esa fecha, ¿ya? Se pueden presentar dos tipos de hechos posteriores. Algunos que van a proporcionar evidencia de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa y que por lo mismo se va a entender que este es un hecho posterior que implica ajuste, y algunos que indican condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informa y por tanto no va a requerir ajuste, pero vamos a ver que igual va a tener alguna condición que cumplir. Entonces, pueden haber aquellos que implican ajuste, ajustes que se van a tener que reconocer obviamente al 31 de diciembre del 2018, en este caso, si es que el hecho ocurrió al 2 de enero del 2019, y aquellos que no implican ajuste, pero que van a tener que ser igual afectados a una nota. ¿Ya? Ya, perfecto. Entonces, esta norma se va a aplicar a todos los hechos que ocurran después del cierre, ¿cierto? Y hasta que se autorice la publicación de los estados financieros. Y van a tener dos tipos, aquellos hechos posteriores que originan ajuste y que no originan ajustes. De forma esquemática, pensemos que los estados financieros se autorizan para su publicación el 18 de marzo del 2002. Entonces, por decirlo de alguna manera, entre el 31 de diciembre de X1, o mejor dicho, entre el 1 de enero del 2002 y el 18 de marzo del 2002, eso debería ser considerado como hechos posteriores dentro del alcance de la NIC 10. Todo lo que ocurra después del 18 de marzo del 2002 ya no va a ser considerado un hecho posterior dentro del alcance de la NIC 10. Entonces acá lo importante es cuándo se autorizan los estados financieros para publicar, o cuándo se autoriza la publicación de los estados financieros por la administración. Ya no me voy a pasar mucho en estos ejemplos en honor al tiempo, pero más que nada se basa en cuándo es la fecha de autorización, porque se puede entender que en casos, una vez que ya se emiten los estados financieros, se dan por autorizados. Por ejemplo, vamos a dar una vuelta entonces. Dice, la entidad está obligada a presentar su estado financiero a sus propietarios para que estos lo aprueben antes de que se emitan.
En estos casos, solo en caso de que yo como entidad esté obligado a presentar los estados financieros a los propietarios para que estos lo aprueben, en estos casos se consideran autorizados para su publicación cuando estos se emiten. No necesariamente cuando lo aprueben los propietarios, sino cuando yo envío esto ya para que los propietarios lo aprueben. En este caso se entiende autorizados los estados financieros. Y solo hasta ese momento entonces caerían los hechos posteriores. ¿Ya? Y acá como ejemplo, entonces, cuando yo los envío acá, eh, el Consejo, dice de Administración u órgano de gobierno equivalente, revisa estos estados financieros el 18 de marzo de 2002, autorizando su publicación. En este caso, ese 18 de marzo, ¿ya? Ahí recién se entiende que yo envié estos estados financieros y por tanto se dan por aprobados o por autorizados para su publicación, aun cuando ellos recién lo hayan aprobado el 15 de mayo del 2002. ¿Ya? Y lo mismo, otro ejemplo, entonces, si la gerencia de la entidad está obligada a presentar sus estados financieros a un consejo de supervisión dentro de la misma, ¿ya? Para que ésta proceda a su aprobación, en ese caso, los estados financieros quedan autorizados para su publicación cuando la gerencia los autoriza para su presentación al consejo de supervisión. Aun cuando yo mencione todos estos ejemplos, cuando ustedes vayan a ver las notas de hechos posteriores, lo único que va a decir esa nota es que los estados fueron autorizados por el directorio. Entonces se entiende que cuando el directorio los autoriza, hasta ahí llegan los hechos posteriores. ¿Ya? Perfecto, entonces. Eso es lo más común. La nota de hechos posteriores dice, fueron autorizados por el directorio de la empresa tanto tanto, en la fecha tanto tanto. ¿Ya? Ok, vamos a ver qué ocurre ya dentro de estos hechos posteriores. Entonces, ¿qué pasa si originan ajuste? Estos efectos que aportan evidencia sobre hechos que existían a la fecha de presentación de los estados financieros. Más que nada esto quiere decir que yo me di cuenta de un efecto o un cambio, ¿ya? Que se generó y que afectó directo o debería haber afectado efectivamente los estados financieros al 31 de diciembre del año anterior, del 31 de diciembre de 2018 para todos los ejemplos que hemos puesto. Entonces se origina este efecto. Por ejemplo, me di cuenta que un cliente estaba quebrado, ¿ya? Y como tal, esto obviamente debería afectar mi registro de, que yo tenía de estimación de deudores incobrables al 31 de diciembre de 2018, aunque yo me haya dado cuenta de que este cliente estaba quebrado al 10 de enero de 2019. Y ese es un hecho típico que origina ajuste. ¿Ya? Y obviamente como tal, me va a llevar a que yo ajuste la contabilidad del periodo al cierre. ¿Ya? Pero no es más que eso. Entonces yo debería ajustar la presentación de los estados financieros para el periodo al cual corresponde este hecho posterior. Y tanto es así que incluso como tal, cualquier efecto de ajuste no va a ser incluido en ninguna nota. Simplemente va a llevar a que, por ejemplo, si yo me di cuenta de esta estimación de deudor incobrable, cambien los deudores incobrables para el 2018 y dentro de la nota de estimación de deudor incobrable se debería incluir el efecto total, sin ni siquiera mencionar que se hizo un ajuste. Es el hecho posterior más común y generalmente yo trabajé mucho en auditoría, ¿no? La cantidad de hechos posteriores que uno incluye, oye, esto no es así, hay información que dice que el recálculo no lleva a esto porque ocurrió un hecho posterior que dice que no es así, eh, y se hace inmediatamente el ajuste sin mencionarlo en ninguna parte. ¿Ya? Y obviamente aquellos que no originan ajustes simplemente se va a deber o se debe revelar en la nota de hechos posteriores siempre que este sea importante o que este sea material. ¿Ya? Ok, entonces, hechos que originan ajustes. Simplemente es cuando la entidad recibe cierta información con posterioridad a la fecha del estado de situación financiera que aporta evidencia sobre hechos que existían en la fecha de presentación del estado de situación financiera. Como por ejemplo, la resolución de un juicio que ya existía a la fecha de presentación de los estados financieros, la quiebra de un cliente, como mencioné yo, la venta de un inventario a un precio menor que su costo, porque eso podría llevar a que yo no había reconocido un valor neto realizable, pago por beneficio de los empleados,
y algún descubrimiento de un fraude. Estos son cosas que lo más probable es que ya existían antes a la fecha de presentación, que yo puedo haber notado posterior a esta fecha, ¿ya? Y como tal va a requerir un ajuste. Y algunos ejemplos de hechos que no originan un ajuste, por ejemplo, la destrucción de una planta por incendio, obviamente yo me doy cuenta inmediatamente de eso, y si esto ocurrió posterior a la fecha de presentación de los estados financieros, y aún no se han autorizado, una destrucción de una planta por incendio es algo importante y que le interesaría saber a alguien que está leyendo mi estado financiero. Y como tal, yo lo tengo que incluir por lo menos en una nota para que él no se sienta engañado, que cuando yo presenté los estados financieros no le mencioné otros efectos que van a afectar la información financiera, pero que aún no están incluidas. La caída en el valor razonable de las inversiones, siempre que haya ocurrido esto, posterior a la fecha de presentación de los estados financieros. Lo mismo, combinación de negocios, una gran reestructuración, etcétera. Y también se mencionan algunas situaciones especiales que dicen, si se acordó la distribución de dividendos después del periodo sobre el que se informa, pero antes de lo que los estados financieros sean autorizados para su emisión, aún así los dividendos no se van a reconocer como un pasivo al final del periodo sobre el que se informa, porque no existía obligación en ese momento. ¿Cuándo se genera la obligación de repartir dividendos? Cuando se realiza este acuerdo. Y si este no existía, este acuerdo no existía antes del cierre de los estados financieros, y se acordó después, obviamente esta información no se tiene que incluir en los estados financieros. Y la empresa en marcha. Si la hipótesis de empresa en marcha se vuelve inadecuada o cuestionable después del final del periodo a reportar, estos no se prepararán bajo la hipótesis de empresa en marcha. Lo que quiere decir es que yo, si me di cuenta, yo cerré mi estado financiero al 31 de diciembre y el 2 de enero del periodo que sigue, yo me doy cuenta de que la empresa no puede seguir en marcha, los estados financieros al 31 de diciembre ya no se deberían presentar bajo IFRS porque no cumplen con la hipótesis de empresa en marcha. Espero se hayan entendido estas situaciones especiales. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Sí o sí, los estados financieros sean, eh, tengan hechos posteriores, no tengan, o tengan hechos posteriores que incluyen ajustes, en todo mi estado financiero yo por lo menos tengo que revelar la fecha en que se autorizó la emisión de los estados financieros. Obviamente esto para saber hasta qué fecha se considera hecho posterior. ¿Ya? ¿Y quién los autoriza? Por eso yo decía, siempre se menciona el directorio de la empresa tanto tanto, autorizó los estados financieros, autorizó la presentación de los estados financieros en la fecha XX. Y con esto se sabe que lo autorizó y hasta qué fecha es un hecho posterior. Y ahora, si existen hechos posteriores o no, también los propietarios deberían decir si existe la capacidad de modificar los estados financieros con posterioridad a su emisión, lo que prácticamente nunca debería ocurrir, ¿ya? Pero si existe esa posibilidad, debería incluirse. ¿Ya? Ok. Y dice, si después del periodo sobre el que se informa, una entidad recibe esa información acerca de las condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, actualizará la información a revelar relacionada con esa función de la información recibida. Y acá es donde volvemos. ¿Qué pasa si con este deudor en quiebra, por ejemplo, yo no lo voy a incluir como un hecho posterior? Simplemente voy a corregir la estimación de deudor incobrable al 31 de diciembre, al cierre de los estados financieros. Pero ¿qué pasa si existen hechos posteriores que no originan ajuste y son materiales? Si los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa que no implican ajuste son materiales, la norma entiende que no revelar esta información va a influir en las decisiones económicas que los usuarios puedan tomar sobre estos estados financieros. Y por lo mismo, se deberá revelar, por lo menos, el hecho ocurrido después del periodo sobre el que se informa, incluyendo la siguiente información: la naturaleza del evento que ocurrió. Por ejemplo, ocurrió un incendio y luego la estimación, además del valor de este hecho posterior, el cual afectó o debería afectar como pérdida en tanto valor, etcétera. Y si no se pudiera estimar el efecto futuro, se tendría que incluir que no se puede hacer, como un pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar la estimación del efecto de ese hecho posterior. Y acá el ejemplo que a mí siempre me gusta mostrar. Una entidad, X y Z, el nombre de la entidad, el día 25 de marzo de 2004 cierra y autoriza los estados financieros con fecha 31 de diciembre del año 2013. El día 21 de enero de 2004
O sea, acá el hecho posterior es desde el 25 de marzo, desde el 1 de marzo, o sea, de enero del 2004 hasta el 25 de marzo de 2004. Cualquier información que se encuentre ahí podría ser incluida en los estados financieros el 31 de diciembre de 2003, ya sea como un ajuste o como una nota en los estados financieros. Ya, entonces, ¿qué ocurrió? El día 21 de enero de 2004 se encuentra de uno de sus clientes que se encuentra dentro de sus cuentas por cobrar el 31 de diciembre de 2003, presenta su quiebra. La empresa calculaba una pérdida por 30.000 por ese cliente que no puede cobrar. Se entiende que esta quiebra no es que se presentó en un momento, pero que ya obviamente el cliente era un cliente prácticamente incobrable de antes. Entonces, como tal, ¿qué es lo que debería ocurrir? Se debería realizar un ajuste de manera oportuna para que el valor de los saldos del 31 de diciembre quede correctamente presentado. ¿Qué hago yo? Al 31 de diciembre, como un asiento de cierre, ¿cierto? Al 31 de diciembre del 2003, debo realizar un asiento que sería, obviamente, un gasto contra la provisión de deudas incobrables aumentando por este cliente que entró en quiebra. ¿Ya? Pero no es más que eso para los hechos posteriores que originan ajustes. Pero ¿qué pasa con los hechos posteriores que no originan ajustes? Nosotros hablamos de las notas. Lo primero vamos a mencionar una nota en que supuestamente no existe ningún hecho posterior que no origina ajuste. Entonces, la nota, como tal, nosotros dijimos que habían cosas básicas. Primero, quién aprobó los estados financieros y en qué fecha. Entonces, esto es algo que se debería incluir en todos los estados financieros, una nota de hechos posteriores que por lo menos diga esto. Los presentes estados financieros han sido generados y autorizados a ser emitidos por el directorio, generalmente, como decimos acá en la práctica, siempre son autorizados por el directorio de la sociedad tanto tanto, y ahí incluimos la fecha. ¿Ya? Y luego dice, siempre, o no, esto no siempre se incluye, pero en general se expresa que no existen hechos posteriores para que se entienda. No existen hechos posteriores ocurridos entre el 1 de enero de 2004 y la fecha de emisión de los estados financieros. Que revelar. Entonces, acá no se menciona ningún hecho posterior. Pero sí o sí, en todos los estados financieros se tienen que incluir por lo menos la fecha en que fueron aprobados los estados financieros y quién los autorizó para ser emitidos. Ok. ¿Qué pasa si hoy hay hechos posteriores? Si ocurren hechos posteriores, simplemente también se debería dejar una nota, hechos posteriores que no originan ajuste, porque los que originan ajuste ya los vimos. Entonces, en caso de existir esos hechos posteriores, sí o sí, y siempre se va a partir con cuándo fueron aprobados y quién los aprobó. Entonces se dice, los presentes estados financieros han sido aprobados y autorizados por el directorio de la sociedad X y Z con fecha 25 de marzo del 2000X4. ¿Ya? Y luego, para mencionar el hecho posterior, simplemente se tiene que expresar, no es una forma, esto no es una forma, es la forma en que yo lo haría, por decirlo de alguna manera, pero se tienen que mostrar o hacer la lista de los hechos posteriores. Yo lo haría así. Han ocurrido los siguientes hechos posteriores entre el 1 de enero de 2004 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros. De ahí se menciona, con fecha 21 de enero de 2004, por ejemplo, se incendió la planta tanto tanto, la cual trae una pérdida para los estados financieros del 31 de diciembre de 2004, periodo anual, de 10 millones de pesos, etcétera. ¿Ya? Pero se tiene que expresar generalmente cuál fue el hecho posterior y si se puede incluir cuál es el efecto financiero de este hecho posterior que se está generando. Y luego igual se cierra con no se han producido otros hechos posteriores significativos. Recuerden que solo los hechos posteriores que sean materiales, ¿ya? Y no se han producido otros hechos posteriores significativos entre el 1 de enero de 2004 y la fecha de emisión de los estados financieros. ¿Por qué insisto que esto tiene mucha relación con lo que es la política contable y los errores? Porque imagínense, yo encuentro un error de los estados financieros, ¿ya? En ese caso, yo tengo que ajustar esto como si fuera un error posterior que implica ajuste. Incluso me va a traer que yo tenga que reexpresar mis estados financieros incluso más atrás. Ok. Y solo para terminar, ¿qué dice la NISPARAPYME respecto a esto? Lo primero es decir que la sección 32 es la que menciona los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, ¿ya? Y nuevamente no presenta ninguna diferencia, es decir, el tratamiento del hecho posterior para la sección 32 y la NIC 10 de IFRS Full, ¿ya? No es ninguna. Presenta los mismos hechos posteriores, incluso aquellos que implican ajustes y que no implican ajustes. Eso en general es el tema del cual se quería conversar hoy. Así que
Creo que no me queda más información que presentar. De todas maneras, envié igual un ejercicio sobre el hecho posterior, pero yo creo que con el ejemplo que vimos queda más o menos claro cuándo origina ajuste o cómo se afecta el que origina ajuste y cómo afecta el que no origina ajustes, ¿ya? Así que muchas gracias. Creo que no se ha generado mayor pregunta. No sé si me equivoco. Muchas gracias, Benjamín. Sí, como mencionas, no tenemos ninguna pregunta de momento. Eh, Perfecto. una persona nos dice muchas gracias, van a enviar el Power. Sí, vamos a enviar el PPT y la grabación del taller. Así que no hay problema con respecto a eso. Ningún problema. Eh, Bueno, muchas gracias a ti, Jessica, y a todos los que estuvieron presentes. Y bueno, los que no lo pueden ver en otro momento. Así que muchas gracias por el tiempo y por darme esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Benjamín. Bueno, nos despedimos entonces. Que tengan un buen día. Chao, Jessica. Chao a todos.